alteraciones del desarrollo del cristalino pueden dividirse en diferentes tipos, según alteraciones en su forma, en su posición y la aparición de opacidades, las cuales pueden ser extralenticulares o lenticulares. Dentro de las alteraciones de la forma tenemos la microesferofagia, el lenticono, el lentiglobo y el coloboma. Dentro de las alteraciones de la posición tenemos la ectopia lentis, y dentro de las opacidades extralenticulares tenemos la vasculatura fetal persistente y el punto de Mittendorf, y las opacidades lenticulares, que serían la aparición de cataratas suturales, coronarias y nucleares. La microesferofagia es un cristalino pequeño y esférico que se puede ver como una anomalía hereditaria dominante, aislada o asociada a diversas enfermedades sistémicas como los síndromes de Marfan, el síndrome de Weimar-Chersany y la hiperlicinemia. También acompaña otros trastornos oculares como la anomalía de Peter, y puede complicarse con una miopía lenticular, una subluxación y una luxación del cristalino. Los pacientes con el síndrome de Weimar-Chersany pueden considerarse como el reverso clínico de los pacientes con síndrome de Marfan, ya que estos tienen una talla típicamente baja, extremidades cortas y dedos cortos, mientras que los del síndrome de Marfan suelen tener extremidades y dedos largos, así como ser altos. El síndrome de Weimar-Chersany se puede heredar de manera autosómica dominante o recesiva. Con el tiempo, el cristalino puede sufrir una luxación en sentido anterior y producirse un glaucoma por bloqueo pupilar. En el caso de la microfagia, va a designarse a un cristalino con diámetro menor de lo normal. Puede darse de manera aislada o en el contexto de un cuadro sistémico como el síndrome de Lower y la anomalía de Peters tipo 2. Este tipo de anomalía está ligada al cromosoma X. También podemos tener la fagia congénita, que es la ausencia del lente o cristalino desde el nacimiento. Esta se va a clasificar en dos tipos: primaria, cuando hay una falla en la formación de la placa, o secundaria, que es el tipo más común, cuando el cristalino en desarrollo es absorbido espontáneamente. Ambas formas están relacionadas con otras malformaciones oculares. Vamos a tener el lenticono, el cual puede ser anterior o posterior. El anterior es una proyección axial en la superficie anterior del cristalino hacia la cámara anterior. Casi siempre se encuentra en pacientes con síndrome de Alport, que es una enfermedad hereditaria caracterizada por sordera neurosensorial progresiva, nefropatía asociada, y también puede aparecer en esos pacientes manchas retinianas y distrofia corneal polimorfa posterior. El lenticono posterior ya es un abultamiento axial en la cara posterior del cristalino asociado a adelgazamiento y ausencia focal de la cápsula en esta zona. La mayoría de casos son unilaterales y esporádicos y no se asocian con enfermedad sistémica. Ya el lentiglobo es una deformidad hemisférica generalizada del cristalino, muy infrecuente y que normalmente es unilateral. Puede asociarse a opacidad posterior del cristalino. El coloboma es ya una anormalidad en la formación del lente. El primario es un defecto en la indentación de la periferia del cristalino que ocurre como una normalidad única. Y el secundario es un aplanamiento o indentación de la periferia de la lente causada por una ausencia del cuerpo ciliar o por una ausencia en el desarrollo de la zónula. Casi siempre son infranasales y pueden estar asociados a colobomas del iris, del nervio óptico y de la retina. Pueden ser parte de un espectro de anomalías que pueden incluir microoftalmo y anoftalmo, y en caso de aparecer nistagmo, entonces se asocia a alteraciones con el nervio óptico y la mácula. Va también a asociarse a síndromes como la anomalía de Peters tipo 2, la microoftalmia colobomatosa y el síndrome de Weimar-Chersany. La anomalía de Peters ya es parte de un espectro de trastornos conocidos como disgenesia del segmento anterior o neurocristopatía o disgenesia mesodérmica. Esta se va a caracterizar por una opacidad corneal central o paracentral, o sea, un neocoma, asociada con un adelgazamiento o ausencia del epitelio adyacente y de la membrana de Best. La anomalía de Peters tipo 1 va a estar presente con adherencias en la córnea, y la anomalía de Peters tipo 2 va a ser un lente adherido a la córnea. Tipo 1, hebras del iris adheridas a la córnea. Tipo 2,
la lente adherida a la córnea en su parte posterior. Vamos a ver que a menudo se asocia con mutaciones o de lesión de un alelo de los genes normalmente implicados en la región anterior del ojo o en el desarrollo de la región anterior del ojo, como el PAX6, el PIT-X2 y el FOXC1. La aniridia es un trastorno ocular generalmente binocular, el cual va a heredarse de forma autosómica dominante y su penetrancia va a ser completa, pero su expresividad va a ser variable. El término aniridia es erróneo porque implica que no existe iris y en la mayoría de los casos existe un iris, pero bien rudimentario. Ya la ectopia lentis es un desplazamiento del cristalino desde su espacio estructuralmente correcto. Este puede ser congénito, del desarrollo o adquirida. La ectopia simple del cristalino, tipo de desplazamiento del mismo congénito, que suele ser de herencia autosómica dominante y generalmente es bilateral. Ya en otro orden, la ectopia del cristalino y de la pupila es un trastorno autosómico recesivo raro que se va a manifestar por un desplazamiento bilateral de la misma, habitualmente en dirección inferotemporal, con una luxación del cristalino en dirección opuesta. Esos pacientes tienen microesferofaquia, miosis y una muy mala dilatación pupilar. Vamos a tener la persistencia de la vasculatura fetal, también conocida como vítreo primario hiperplásico persistente. Esta es una malformación ocular congénita no hereditaria que frecuentemente involucra la lente. En el 90% de los pacientes es unilateral y esto se ve como un tejido retrolental, fibroso y blanco asociado a una opacificación cortical posterior con una catarata que es progresiva. A menudo se produce una formación que a veces conduce a una catarata completa. Hay otro tipo de anormalidades que muchas veces se asocian con la persistencia de la vasculatura fetal, como la leucocoria, microftalma, otros grados de cataratas, vasos prominentes del iris, y este tipo de anomalía puede ser anterior, posterior o mixta, siendo la anterior la más común y la de mejor pronóstico. Ya dentro de las cataratas congénitas tenemos que su incidencia es de aproximadamente 3 por cada 10.000 nacidos vivos, 2/3 de las mismas son bilaterales y estas se identifican gracias a que alrededor de la mitad de los casos se puede identificar su causa. El factor de etiológico más común es de herencia autosómica dominante y otras posibles causas son anomalías cromosómicas, trastornos metabólicos e infecciones intrauterinas. Las cataratas congénitas hereditarias aisladas conllevan un mejor pronóstico que aquellas que coexisten con anomalías oculares o sistémicas. Dentro de las condiciones que pueden promover el desarrollo de cataratas congénitas tenemos la galactosemia, el síndrome de Lowe, también tenemos la enfermedad de Fabry, también tenemos infecciones intrauterinas asociadas como la rubeola congénita, la toxoplasmosis, la infección por citomegalovirus, la varicela, y hay asociaciones sistémicas como el síndrome de Down y el síndrome de Edwards. Aquí podemos ver un ejemplo de catarata laminar, que de las cataratas congénitas es el tipo más común. Son característicamente bilaterales y simétricas y su efecto sobre la visión varía con el tamaño y la densidad de su opacidad. También tenemos la catarata cerúlea, también conocidas como cataratas de punto azul, que son pequeñas opacidades azuladas ubicadas en la corteza del cristalino. No son progresivas y generalmente no causan problemas en la visión. Tenemos también la catarata polar, que son opacidades del cristalino que afectan la corteza subcasular y la cápsula del polo anterior o del polo posterior. Suelen ser pequeñas, bilaterales, simétricas y no progresivas. Ya las cataratas membranosas ocurren cuando las proteínas del cristalino se reabsorben desde un tejido intacto o desde una lente traumatizada, permitiendo que las cápsulas anterior y posterior del cristalino se fusionen en una membrana blanca única y la opacidad resultante crea una distorsión que generalmente causa una discapacidad visual significativa. Tenemos la catarata sutural o estrellada, que es una opacificación de las suturas en Y del núcleo fetal. Por lo general no afecta la visión y tienen un patrón autosómico dominante de herencia. Acá podemos ver el síndrome de Marfan, que es un trastorno hereditario con manifestaciones oculares, cardiovasculares y esqueléticas que se hereda
en un rango autosómico dominante, aunque también puede aparecer en un 15% en pacientes sin antecedentes familiares. Se da por mutaciones en el gen de la fibrilina en el cromosoma 15 y los individuos afectados son altos, poseen aranodactilia y deformidades de la pared torácica. A nivel cardiovascular se asocia a anomalías que incluyen unas anomalías en la raíz aórtica que se encuentra dilatada y prolapso de la válvula mitral. En estos pacientes existe una propensión a la subluxación del cristalino que tiende a ser bilateral y simétrica, generalmente superior y temporal, pero pueden haber ciertos cambios o variaciones en este tipo de subluxaciones y luxaciones. Muchas veces estos pacientes van a desarrollar glaucoma por bloqueo pupilar. Tenemos también la homocistoinuria, que es un trastorno autosómico recesivo raro que se da por una alteración en la enzima cistationina C sintetasa, aunque pueden haber otros trastornos enzimáticos. Este trastorno hará que se acumule homocisteína en el plasma y ésta se excrete por la orina. La mayoría de sus anomalías aparecen después del nacimiento y progresan con la edad. Va a tener manifestaciones óseas como osteoporosis, escoliosis y deformidades torácicas. A nivel del sistema nervioso central, retraso mental y convulsiones, así como fenómenos trombóticos, y va a haber generalmente una luxación a cámara anterior. Acá podemos ver las alteraciones que podemos ver en la homocistoinuria. Las cataratas asociadas a la edad son un resultado del envejecimiento que acompaña el cristalino, con un aumento en su masa y grosor y una disminución en su poder de acomodación. La modificación química y la escisión proteolítica de las cristalinas dan como resultado la formación de proteínas de alta masa molecular y agregados. Estos agregados pueden ser lo suficientemente grandes como para causar fluctuaciones abruptas en el índice de refracción de la luz, causando de esta manera dispersación de la misma. Vamos a ver que dentro de las cataratas asociadas a la edad tenemos la catarata subcapsular posterior, la catarata nuclear, que son en muchas ocasiones pueden ser congénitas, pero ya cuando son asociadas a la edad se asocian a una esclerosis nuclear y a coloración amarillenta. Generalmente aparecen en pacientes mayores de 50 años. Suelen estar asociadas con disminución de la función visual cuando ya la condición está bastante avanzada. Su opacidad central provoca una mayor dispersión de la luz que el oftalmólogo observa como un núcleo central del cristalino de un color amarillo marrón. Tenemos la catarata completa, que es cuando todas las fibras del cristalino están opacificadas, el reflejo rojo está completamente oscurecido y la retina no se puede ver a través de un fondo de ojo ni a través de fundoscopía directa ni indirecta. Tenemos también otro tipo de cataratas, como la catarata morganiana, que es la fase final del proceso de formación de la catarata asociado con la edad, donde se va a producir una licuefacción de fibras corticales del cristalino con desplazamiento inferior del núcleo. La frecuencia de las cataratas morganianas ha disminuido en los últimos años gracias a los avances quirúrgicos y a la gran cantidad de oftalmólogos a nivel mundial que se comprometen a reducir la ceguera por catarata. La catarata fluorescente también es una etapa final de la catarata que se va a caracterizar por una opacificación total de la misma, un endurecimiento importante y también un tono marrón. Esta es una catarata de una gran dificultad quirúrgica. Ya la catarata nigrans también tiene estas características de opacidad completa, una catarata que impide observar el polo posterior y que adquiere una tonalidad negruzca. Las cataratas corticales se asocian a una alteración local de la estructura de las células maduras de las fibras del cristalino, que entonces van a producir una opacidad ubicada en relación con el eje visual. Un síntoma común de estas cataratas corticales es el deslumbramiento procedente de fuentes de luz intensas y focalizadas como los faros de los coches. Tenemos también cataratas adquiridas como las inducidas por drogas como los corticosteroides, las estatinas, el tamoxifeno, la miodarona, los mióticos y las fenotiacidas. Tenemos también cataratas inducidas por la radiación, tanto la ionizante como la infrarroja y la ultravioleta, así como cataratas inducidas por las metalosis como la siderosis bulbi y la chalcosis. Existen cataratas asociadas a factores también exógenos como el trauma contuso.
en donde se va a producir una catarata traumática. También se pueden producir luxación y subluxación de la misma. Puede verse una lesión contundente en el ojo que a veces puede causar un anillo de pigmento conocido como anillo de Boschi, que es la gorguera pupilar que puede quedar impresa en la superficie anterior del cristalino tras el trauma. Acá tenemos una catarata asociada a un cuerpo extraño intralental. Tenemos una catarata estrellada por depósito de clorpromacina, un tipo de catarata conocida como una catarata en roseta que tiene una forma de una flor y es asociada a traumas, y catarata en árbol de Navidad tras un trauma eléctrico. Es un tipo de catarata realmente bastante extraño. El tratamiento de la catarata es quirúrgico y generalmente va a realizarse dos tipos de cirugías. La más realizada actualmente es la facomulsificación, pero también se realiza una extracción extracapsular de la catarata, que ya su uso se asocia a cataratas que tienen una opacidad bastante marcada, porque ya la cirugía por facomulsificación, por esta técnica, ha venido en la mayoría de países siendo la primera línea para el tratamiento de las mismas. Muchísimas gracias.